Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Conócete. Yo soy Glafira Rocha, tu compañera reflexionista, que te quiere compartir el día de hoy dos herramientas muy funcionales para conocerte y también a través de este autoconocimiento llevarte a cambios estructurales. Dos herramientas muy sencillas, reflexivas, filosóficas, profundas, que te pueden llevar incluso a modificar hábitos y a conectarte con una sabiduría que siempre está para ti. Las dos herramientas que te voy a compartir el día de hoy y que tienen que ver con la manera de reflexionar la existencia a partir de conocerte, se llaman observación y análisis. Observación y análisis de ti mismo. A partir de estas dos herramientas, vamos a empezar a hacer una investigación, como si fuéramos detectives, detectives de nosotros mismos. Vamos a empezar a identificar cuáles son nuestras creencias, nuestros juicios, nuestros hábitos, nuestras heridas de infancia y también vamos a observar cuáles son aquellos patrones que ya no nos son funcionales. Estas son herramientas, la observación y el análisis de ti mismo, de ti misma, herramientas que puedes llevar en cualquier momento del día, herramientas que te van a servir de veras, de veras, de veras, para que puedas lograr reconocer circunstancias de la vida que ya no quieres que se repitan. Pero si nosotros no empezamos a observarnos, si nosotros no empezamos a analizarnos o a generar esta idea de ser detectives de nosotros mismos, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir repitiendo las mismas circunstancias, pero no porque sea magia, sino porque repetimos estas creencias, estos juicios de los cuales no nos percatamos. Acompáñame a lo largo de estos minutos para que podamos reflexionar juntos. Recuerda que somos un grupo de reflexión que nos juntamos todos los lunes a reflexionar y una vez al mes nos vemos por Zoom. Recuerda que estas sesiones son de donativo voluntario, así que si también no tienes este donativo, puedes hacerte partícipe en estas reuniones de reflexionistas el último domingo de cada mes. El último domingo de cada mes a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Si quieres tener acceso a este grupo en donde nos conocemos por Zoom, hay personas de todos lados, digamos, la República Mexicana, pero también de otros lugares de habla hispana en el mundo. Así que conéctate para continuar con estos temas o con otros temas. Pero hoy, dos herramientas que te van a ser funcionales, la autoobservación y el autoanálisis, que nos van a llevar más bien a reconocernos, es decir, a volver a conocernos en lugar de estar perdidos en todo lo que la vida nos exige, que no es poco, es mucho, mucho. Déjenme acomodar aquí la luz porque luego me da demasiado en los ojos. Por ejemplo, algunos ya saben que hace como 6 meses me operaron de los ojos y ahora es diferente cómo mis ojos reciben la luz. Si yo no me percibo a partir de cómo registro las luces, por ejemplo, ante mis ojos, si yo no hago esta indagatoria, luego voy a empezar a forzar la vista. Y a partir de esta observación, lo que yo hago es quedarme más en darme cuenta cuáles son estos cambios que me piden mis ojos, ¿no? Como por ejemplo, no maquillarme tanto, por eso no ando tan maquillada y trato de maquillarme los labios para no sentirme tan paliducha, ¿no? Que luego ya hablaremos de esos estereotipos también en otro programa. Pero hoy hablemos de la autoobservación y el autoanálisis. Fíjense, cuando nosotros empezamos a observarnos, lo que hacemos es salir de todo el ruido externo para entrar a lo interno. A partir de eso empiezo a darme cuenta que cuando yo me observo, el objeto de estudio empiezo a ser yo misma. Ese objeto de estudio que soy yo misma me lleva a que empiece a no solo a verme, sino a analizarme. Cuando hablo de análisis, a lo que me refiero es
a un estado de investigación. Y cuando yo empiezo a investigarme, lo que empieza a ocurrir entonces es que empiezo a conectarme con esa sabiduría. Esa sabiduría está, digamos, inmersa o está muy presente en muchas filosofías, ¿no? Nosotros cotidianamente le podemos llamar sabiduría, pero a lo que se refiere esto es a esa conexión. Por ejemplo, los estoicos le llamaban la conexión con el logos individual. El logos individual viene de un logos universal. Esto se los he comentado en muchos programas. Si quieren saber más, repongan por acá estoicismo, Glafira Rocha, y ahí van a venir muchos programas donde siempre vuelvo a explicar esto porque es importante. Hoy no vamos a hablar exactamente de logos, pero sí vamos a hablar de alguna manera conectada con la observación y con el análisis sobre esta idea de cómo podemos tener acceso a esa sabiduría que ya nos es propia, ¿ok? Déjenme bajarle a esta luz que me está molestando, si no es que tengo que apagarla porque ahí está. Ahí está, voy a ver un poquito más oscurita, pero me está pegando de frente. No quería verme tan oscura porque luego se ve borrosa la cámara, pero prefiero verme borrosa que lastimar mis ojos, ¿ok? Entonces, veamos. Les decía, cuando nosotros empezamos a tomar esa autoobservación y nos vemos, de hecho te invito a eso, a que te observes como si fueras un material de estudio al mismo tiempo que eres el que se investiga. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y a lo que me refería en que cada filosofía, incluso vinculada también en términos religiosos, parte de esta investigación y de esta autoobservación nos va a llevar inevitablemente a tocar esta sabiduría que ya nos es propia. Esa sabiduría que se le puede llamar, te decía, el logos, o se le puede llamar también, por ejemplo, esta conexión con el Tao, con el sentido también. De lo que nos habla es de que cuando nosotros no nos observamos y nos perdemos, significa que entonces simplemente estamos dentro del discurrir de la vida, dentro del flujo de la vida. Y a veces ese flujo de la vida nos lleva a perdernos y nos empezamos a sentir vacíos. Dos herramientas que nos están sirviendo para reencontrarnos entonces es empezar a observarnos y analizarnos para tocar ese sentido, para tocar esa sabiduría, para de alguna manera, como se diría en la filosofía budista, conectar con esa vacuidad, conectar con ese vacío que está lleno de posibilidades. Pero si no nos detenemos, nos vamos a perder. Por ejemplo, en la misma filosofía budista, a este proceso se le conoce como vigilancia mental. Cuando nosotros empezamos a vigilarnos mentalmente, lo que empieza a suceder, yo sigo acá, fíjense, es que aquí tengo la luz, la voy a voltear completamente para allá. Ni modo, me van a ver borrosita. Voy a tratar de regularla mejor. Ahí está. A ver si así ya no me da tanto el reflejo. No me gusta porque me veo borrosa y yo quiero que ustedes me vean con más luz, pero ahí, no. Me sigo viendo borrosa, lo siento. Lo siento. Debí haber hecho esto antes, ¿verdad? Pero justo cuando me conecto más con el tema, no me importa tanto la imagen, así que pues la vamos a dejar así. Digamos que no me veo tan borrosa, pero ahí estoy, ahí estoy. Lo importante es lo que creo, lo que les voy a estar compartiendo, y además les voy a estar compartiendo algunas diapositivas en donde ya no va a ser necesario que me estén viendo a mí, sino a las diapositivas. Empezar nosotros un camino de reflexión nos lleva inevitablemente, como lo he dicho muchas veces, pero este es mi tema, así que lo repetiré todo lo que sea necesario, nos lleva a un acto de reflexión. La reflexión en este sentido significa voltear a verme a mí, voltear a verme porque es reflexión.
flexionarse. Cuando tú te flexionas es que te mueves o mueves tu cuerpo, por ejemplo, cuando te flexionas es porque haces un giro. Bueno, acá el giro es hacia nosotros mismos. Así vamos a empezar. Cuando tú haces ese giro hacia ti misma, lo que significa es que empiezas a observarte inevitablemente. Eso significa reflexión. Muchas veces lo que nosotros creemos cuando decimos me puse reflexiva es empecé a conectarme solo mentalmente a darle vueltas a algo. En este caso no. Reflexión es el acto, el primer acto de conocernos, pero ese acto de conocernos viene a darnos cuenta a partir de la observación o, como les decía, desde la filosofía budista, a conectarnos con esa vigilancia mental. Soy la observadora de mí misma, pero si yo no me detengo a observarme, si yo no hago esa pausa que inevitablemente está implícita en el acto de observarse, yo simplemente voy a generar un estado en donde me pierda de mí misma, no estoy reflexionando. Lo que estoy haciendo es voltearme a ver, ni siquiera voltearme a ver, voltear a ver el exterior en lugar de regresarme hacia lo interior. Y aquí creo que lo que significa es que voy a generar un estado de en lugar de estar dispersa, al voltear a verme, dejo de estar dispersa. Entonces, me detengo y hago una pausa y lo que se va a generar es que voy a voltear a verme y a ponerme atención. ¿En qué estoy? Inevitablemente, cuando me pongo atención, salgo de un estado de dispersión del mundo a regresar a mí. Ese estado también se le conoce como conciencia reflexiva, porque me volteo a ver. Ahorita les voy a poner unas diapositivas sobre esto. Y lo que significa es que cuando yo empiezo a poner atención, me voy reeducando. En lugar de estar perdido, me estoy encontrando. ¿Qué significa esto? Que me voy a reconectar con el momento en el que estoy. Esto de veras parecería algo muy difícil y al mismo tiempo muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Es muy fácil porque lo único que tengo que hacer, y en esto no me van a cobrar un curso, no me van a llevar a estados alterados de la conciencia, nada de eso. Lo único que necesito es stop. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me observo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué me está pasando? Y a partir de ahí, entonces me voy a dar cuenta quién soy, quién estoy siendo. Tan sencillo, tan fácil y al mismo tiempo tan complicado, porque lo complicado es que me detenga y que diga, voy a salir de la preocupación, voy a salir de aquellas cosas donde yo me pierdo, ¿ok? Y entonces me empiezo a dar cuenta de la corriente de mi pensamiento. ¿Cuál es esa corriente de mi pensamiento? Me van a ver aquí un poquito revisando, mientras me ven a mí revisando la diapositiva que les quiero compartir, porque a partir de esa corriente del pensamiento, déjenme buscarla, acá la tengo ya, a partir de esa corriente del pensamiento, empiezo a observar dónde estoy colocando mi mirada. Ahorita lo vamos a hacer con ejemplos mucho más sencillos. Fíjense, Cuando, cuando yo me estoy dando cuenta y me detengo y empiezo a observar la corriente del pensamiento, la corriente del pensamiento también se le llama el flujo del pensamiento, el río mental, el soliloquio que yo tengo, también el monólogo, es decir, este diálogo que tengo conmigo misma. Cuando yo digo, ok, me voy a observar, hago esta pausa, observo inevitablemente esa corriente del pensamiento y me estoy dando cuenta que esa corriente del pensamiento me lleva a observar que voy de una idea a otra, de un pensamiento a otro. Fíjense cómo lo pongo aquí. Un pensamiento se adhiere a otro y elimina el primero.
porque voy de uno a otro, uno a otro. Esa es la dispersión. Pero cuando yo pongo el foco de atención en mí, cuando coloco mi mirada en mí, hacia allá me dirijo, ¿ok? ¿Qué significa esto? Me dirijo hacia mí y entonces observo cuál es mi intencionalidad. Es decir, dónde estoy poniendo ese foco de atención. Esa intencionalidad significa ir hacia dónde voy. En lugar de estar de manera externa, estoy internamente. Mi intencionalidad es voltear a verme y entonces me estoy dando cuenta de estos tipos de atención. Lleva una lógica lineal, por ejemplo. Me observo y me doy cuenta que mi pensamiento lleva una lógica lineal. Yo estoy observando que mi pensamiento me lleva, por ejemplo, ahorita yo estaba un poco desconectada porque la luz me estaba molestando y entonces si yo me pierdo hay una lógica lineal en donde digo, a ver, la luz me está llevando a dispersarme y esa luz me va a llevar a que no me concentre y esa luz me va a llevar a que me pierda y esa luz me va a llevar. Hay una lógica lineal en donde hay una causa y un efecto. Pero a veces cuando yo estoy poniendo atención, también hay una atención indirecta. Me observo y digo, ok, llevo una lógica mosaico. Estoy observando que voy de un pensamiento a otro que no tienen una linealidad. Sin embargo, todo esto lo encierra una atención consciente en donde solo estoy. ¿Qué es lo que necesitamos? Esa atención consciente. Fíjense lo que dice acá este gran Swami Vivekananda, este gran yogi, que en su libro Raja Yoga, que es un tipo, una escuela, digamos, del yoga, dice, mientras una porción de la mente permanece y ve lo que estás pensando, los otros poderes de la mente deben concentrarse y devolverse hacia el yo. Esto es lo que estamos haciendo cuando nos observamos, un juego de espejos. Tú puedes estar, por ejemplo, discutiendo con una persona, pero al mismo tiempo te estás observando, sí se puede hacer. Te detienes y dices, me estoy sumamente enojado. Es como si hiciéramos un mecanismo tan complicado y al mismo tiempo tan lógico que lo dice perfectamente Vivekananda. Mientras una porción de la mente permanece y ve lo que estás pensando, los otros poderes de la mente se concentran y regresan a ti. Entonces, estás escuchando, estás observando y esto te lleva justamente a que te encuentres contigo. Me observo y mientras me observo es como si fuera un juego de espejos. Te metes en el laberinto de los espejos de ti misma y entonces lo que ocurre es que te reconoces en donde estás. Y a veces vas a decir, fíjense, a veces nos necesitamos conectar tan fuerte que te quedas así como, estoy tan enojada y luego emerge inevitablemente una creencia que estaba ahí. A veces de veras, se los digo un poco en detrimento de mí misma, porque ustedes saben que yo soy psicoterapeuta y que trabajo en consulta y que a veces este tipo de ejercicios nos llevan a que un año de terapia justo se reconozca en el acto de conocerse. Se los digo de veras, me ha pasado que estoy como en este proceso de observarme y puedo ver la creencia y hasta puedo ver una herida de infancia. Digo, claro, esto viene porque justo yo les he hablado que una de mis heridas de infancia es el rechazo, viene a través de mi herida de infancia. Y ya quiero huir. Una de las respuestas de las heridas de infancia, si ustedes quieren saber de heridas de infancia, igual pongan Glafira Rocha, heridas de infancia, y ahí hay varios programas. Pero justo cuando yo estoy en la autoobservación y estoy en medio de ese diálogo y a lo mejor hasta ese pleito que tengo con una persona, pero me estoy observando al mismo tiempo que observo a la otra persona, saben que lo que ocurre es que curiosamente cuando me estoy observando, me llegan memorias, me llegan recuerdos y luego mi infancia se me aparece y digo,
me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y digo, espérate, porque esa es la herida de rechazo que tiende a la huida. Y entonces me quedo, respiro y digo a la otra persona, dame 10 minutos porque si no, estoy a punto de correr. Dame 10 minutos para reflexionarme. Lo único que necesitas es observarte, justo no con la intención, porque no es la intención, eso sale solito. Cuando tú te observas, entre más lo hagas, el hábito de observarte te va a llevar a reconocer tus creencias, tus juicios. Ahorita vamos a hablar sobre cuáles son las diferencias entre cada uno, pero a lo que nos lleva esta conciencia reflexiva es justamente a reconocerme detrás de cada una de esas, eh, de esas actitudes habituales que no reconozco porque no me estoy deteniendo. De veras que si solo nos detenemos en observarnos, vamos a empezar a ver estas estructuras y no necesitamos ser psicólogos, no necesitamos ser terapeutas, ni siquiera filósofos, solo personas que tienen la curiosidad de sí mismas, de sí mismos. Esto nos lleva justo a que cuando estamos en esa observación, vamos a detenernos en una curiosidad de saber quiénes somos. Fíjense, les voy a compartir otra diapositiva que creo que habla de esto. Cuando yo me empiezo a observar cada vez más y hago esta pausa, una pausa literal de casi del mundo y digo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo está este discurrir mental? Ahorita ya lo vimos en esta diapositiva que les comenté, que les mostré más bien en donde empiezo a ver mis tipos de atención porque empiezo a ver este flujo mental. Ok, me observo. Cuando yo estoy indagando en mí, me empiezo a dar cuenta que hay una inquietud. Esto es lo que nos dice Foucault. Hay una inquietud de saber más de mí. Ahí es donde empieza la idea de conocerme. Por eso el acto de observarme, ahorita voy a hablar el de analizarme, van juntos, ¿eh? Van juntos, van pegados. Yo los separo nada más para que nosotros los segmentemos y los comprendamos mejor. Pero cuando yo empiezo a observarme, inevitablemente empiezo a indagarme, inevitablemente emerge una inquietud. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Esta idea de investigarme cada vez más se empieza a generar un hábito y entonces emerge algo a lo que yo le llamo la idea de ya no querer ser yo. ¿Ok? Fíjense, aquí lo pongo en esta diapositiva. Déjenme encontrarla primero. Soy nueva en estarles compartiendo diapositivas, ¿eh? Así que denme nada más un segundito, porque la semana pasada hasta medio, medio no, lo hice mal, pero ahí les va la diapositiva ahora sí. Fíjense, aquí en esta diapositiva. Al empezar a indagar en nosotros, esa inquietud, fíjense, la inquietud es un movimiento que se representa como un estado de ya no me siento cómoda, esa es la insatisfacción. Me gusta ponerlo en colores porque yo soy muy visual. Cuando nosotros decimos ya no quiero ser yo, fíjense cómo lo escribo aquí. La sensación de ya no querer ser yo es necesaria para emprender un viaje hacia el centro de uno mismo. Esa curiosidad, cuando yo digo ya no quiero ser yo, me estoy refiriendo a que las estructuras de mi filosofía de vida, a que mi vida ya no me es suficiente. Esa es la curiosidad que dice Foucault, esa es la inquietud, esa es la epimeleia se auton, de la que habla Foucault y dice, eh, ya no estoy en el mismo lugar y entonces emerge una inquietud y yo le llamo ese deseo de ya no quiero ser yo, ya no quiero ser esta o este que se está habitando y por lo tanto necesito un movimiento, necesito una nueva manera de observarme, pero eso no va a ocurrir si yo primero
no me detengo, hago una pausa y soy testigo de mí misma y entonces observo esa corriente del pensamiento que me va a llevar a esa reflexión y esa reflexión me va a llevar al cuerpo, ¿ok? Ahí dice, puede incluir el cuerpo y también me va a llevar a mis emociones. Y entonces digo, no necesito que algo negativo suceda en mi vida para quererme mover. No necesito no necesito de una situación límite. No necesito que me pase algo negativo que me haga sacudirme. No necesito que alguien venga a decirme que se va a alejar de mí para que yo diga, voy a cambiar. Esa inquietud va a surgir solita. Esa inquietud va a surgir solita porque justamente es la inquietud a la que me lleva el acto de observarme. Si yo empiezo a observar de veras y lleven incluso en una libretita, estoy buscando una libretita por aquí, por ejemplo, como esta, cuando empiezan a observarse, esto les va a servir la escritura, digan, pensamiento sobre cómo debo vestirme. Una vez, le ponen una línea. ¿Cómo debo arreglarme? 2 líneas, 3 líneas. Pensé 100 veces en el día cómo es mi apariencia física. No está bien, no está mal. Simplemente que vean en dónde está su energía mental. Otras 200 veces pensé en una persona que me cae mal. Otras 300 veces pensé en qué voy a comer. Otras 800 veces pensé en que no me gusta mi trabajo. Bueno, ahí le van poniendo una rayita y se van a dar cuenta de todas las veces que se han observado en dónde están. Y a partir de eso empiezan unas ganas de, ya no quiero ser esta persona, ya no quiero conectarme con esto. Y entonces lo que surge inevitablemente es una reconstrucción de nosotros mismos, un deseo de ser otros, solo por el acto de observarme. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer solo haciéndolo, deteniéndome. En medio de lo que están haciendo es, a ver, me voy a detener. Pueden poner allí un temporizador o más que temporizador, una alarma, eso quería decir. Cada que suene la alarma, me voy a detener a observarme. ¿Y qué es lo que van a observar? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Y cuáles son mis emociones? Ahí es donde va a empezar el análisis. Pero, espérense tantito. Cuando yo empiezo a observar, solo es una descripción, ¿ok? Solo me describo. ¿Cómo está mi pensamiento? Estoy pensando en comer. Estoy pensando en que ya no quiero ese trabajo. Estoy pensando en que esa persona me tiene hasta acá. Estoy pensando en que qué mal me siento de tal manera, no sé, ustedes sabrán en qué se les va el pensamiento y si quieren lo van registrando acá en una libretita. Y luego, ¿cuáles son las emociones que están ahí? Solo observarlas, no juzgarse todavía, no criticarse. Digo todavía porque nos vamos a detener ahorita en el juicio. Pero cuando yo me empiezo a observar, digo, a ver, ¿todo el tiempo estoy triste? Obsérvate y te vas a dar cuenta. Si empiezas a revisar cuál es la emoción que está ahí, tal vez empieces a darte cuenta que siempre estás enojado, que siempre estás triste. Solo observándote. ¿Qué es lo que sigue? Al empezar a observarme, inevitablemente voy a empezar a conocerme. Fíjense lo que nos dice Sócrates acá. En en esa frase que aparece en el oráculo de Delfos, ya estoy agarrando maestría aquí de compartirles pantalla, fíjense. No es ilógico, por ello, lo que Sócrates le dice a Alcibiades. Confía en mí, ingenuo amigo, y también en la máxima de Delfos. Conócete a ti mismo. Al prescribirse el conocimiento de sí mismo,
lo que se nos ordena es el conocimiento de nuestra alma. Eso aparece ahí en el oráculo de Delfos. ¿Por qué en un oráculo donde parece que nosotros vamos a que nos lean el futuro o que nos digan el futuro a través de lo que sucedía con estas pitonisas, ¿no? Que parecía que estaban poseídas, no se sabía si eran a partir de unos vapores que fluían del fondo de la tierra y ellas entraban en trance? Lo que decía en ese lugar era, conócete a ti mismo, porque justo este notice auton a lo que nos refiere es, reflexiónate, obsérvate y vas a saber tu futuro, inevitablemente. Y ahí es donde tú te sacudes y dices, necesito explorarme, necesito saber quién estoy siendo, diría Heidegger, solo con el acto de observarme. Pero lo que va a empezar o lo que va a surgir a partir de esta observación es inevitablemente que entonces, mientras yo me observo al mismo tiempo, en esa investigación empiezo a convertirme en un detective de mí misma, en un investigador de mí misma, en una tesista de mí misma, porque estoy registrando tal cuál es mi pensamiento, cuáles son mis emociones, cuáles son mis ideas, cuáles son mis inquietudes, cuáles son mis deseos, y empiezo a darme cuenta cuáles son mis hábitos, cuáles son mis creencias, cuáles son mis heridas de la infancia, y empiezo a observar que en esa observación hay un análisis. El análisis a lo que nos referimos en este momento es en esa idea de segmentar las cosas que me van ocurriendo para darles un ordenamiento, para darles un significado, una nueva interpretación y al mismo tiempo darle significados a mi existencia que a lo mejor no le había dado. Y acá, fíjense, lo que les quiero compartir es esta herramienta que viene en el Bhagavad Gita y es una interpretación de mi maestro Paramahansa Yogananda. Lo que significa Sanjaya o Sanjaya también personifica la visión divina que mora en nuestro interior. Recordemos que en las filosofías, por ejemplo, hinduistas o en el budismo, hay una personificación de esas características que son nuestras, de esas potencialidades. Personificación en este caso significaría lo que en retórica se conoce como prosopopeya o simplemente una idea de nosotros dándole características de personaje, para decirlo en términos más coloquiales. Sanjaya lo que personifica es esa visión que nos es nuestra. Sanjaya representa el poder del autoanálisis intuitivo e imparcial. La introspección discernidora es la capacidad de tomar distancia de uno mismo, observarse sin prejuicios. Fíjense una filosofía que parece que el Bhagavad Gita, que pertenece al Mahabharata, fue escrito por allá entre el siglo, pues al parecer, entre el siglo quinto y siglo cuarto, tercero, antes de Cristo, ¿ok? Y ya nos daban la recomendación de utilizar esta introspección discernidora, que es el Sanyaya, para tomar distancia de nosotros mismos y observarnos sin prejuicios. Los pensamientos pueden estar presentes sin que nos percatemos conscientemente de ello. La introspección es aquel poder intuitivo mediante el cual la conciencia es capaz de observar los pensamientos. No razona, este Sanyaya no reacciona. Esta observación que nosotros hacemos no razona, se siente, no con la parcialidad de la emoción, sino con la claridad y la calma de la intuición. Y aquí lo voy a conectar con lo que les decía al principio. Esta propia observación, introspección, que es el Sanyaya, que es esta intuición, nos va a llevar a nuestra sabiduría. Y ahí es donde me conecto con esta sabiduría, con este logos que me lo podemos llamar, con este sentido, y digo, ya no quiero ser esta, ya estoy cansada de ser esta. Y a partir de eso,
es cuando nosotros nos analizamos, generamos esta intención justo de conocernos, pero darnos nuevos significados y a partir de ahí entonces ya no necesitamos otras herramientas que nos lleven a reconocernos y a empezar a cambiar hábitos y estructuras que están ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces una vez que yo empiece este proceso de autoanálisis? Ya me observé a partir de esta herramienta que tengo que le puedo llamar la introspección si quieren, o el sanyaya si lo quieren utilizar con una herramienta hinduista, o la vigilancia mental si lo pueden trabajar como una herramienta budista, o simplemente el verme a mí misma en términos cotidianos. Pero lo que les quería mostrar con esto es que son herramientas que están desde siempre y que nos van a llevar, digamos, a este reconectar con nuestra sabiduría. Esta sabiduría nos lleva a conocernos. Y cuando yo me reconozco en esta sabiduría, y se los digo porque eh, es algo a lo que a mí me ha llevado. No quiere decir, y se los digo con toda honestidad, no quiere decir que yo ya pasé todo esto y ahora me conozco. No, todo el tiempo estoy aprendiendo, todo el tiempo me estoy observando, todo el tiempo estoy investigándome, eso sí lo hago. Y es maravilloso darme cuenta que a lo que llego es justo a reconectar con esta sabiduría, con esa intuición, decía Paramahansa Yogananda. Y esa intuición es la que diríamos que es como una voz silenciosa que está ahí. ¿Por qué es esa sabiduría la que está ahí? Aquí podríamos meternos en debates si esa sabiduría, yo misma me lo he preguntado honestamente, hoy lo dialogaba con, digamos, con una gran maestra de vida y de filosofía que me acompaña en mi proceso de análisis filosófico. Y yo le decía, bueno, es que a mí me parece que esta sabiduría a veces la podemos confundir con una sabiduría que viene de la experiencia, si lo vemos en términos muy existencialistas, pero si lo vemos en términos mucho más desde una sabiduría, desde una filosofía sapiencial, que significa esto, sabiduría, o desde una filosofía mucho más profunda también, o desde el estoicismo, a lo que nos referimos es a que esta indagación, incluso en el hinduismo y en el budismo, nos va a llevar inevitablemente a reconocernos como esa sabiduría que siempre está ahí. Y podríamos decir desde estos términos que es una sabiduría que ya nos es propia. No es una sabiduría que vamos a alcanzar. Es una sabiduría con la que nosotros ya nacemos. Si lo vemos desde esta filosofía, si lo vemos desde el existencialismo diría, no, no, porque esa sabiduría se va aprendiendo. Entonces, aquí yo no quisiera meterme en, digamos, en diatribas filosóficas, ¿ok? Pero sí en que esta observación y en que esta, incluso el mismo Jean-Paul Sartre le llama esto conciencia reflexiva, ¿no? Esta conciencia reflexiva, Jean-Paul Sartre no le diría me lleva a una sabiduría innata, porque no tiene que ver con su filosofía. Pero a mí me gusta justo enriquecer las filosofías, no restarlas, sumarlas. La filosofía del existencialismo me acompaña para reconocer que esta conciencia está ahí, esta sabiduría está ahí, ¿ok? Y esta sabiduría está en un término más profundo, pero no me voy a poner densa con esto porque ya estaríamos hablando más de Heidegger, pero no quisiera quedarme ahí, sino en que tú lo veas cotidianamente, cotidianamente. Si no me entiendes de filósofos, de filosofías, no importa. Cacha algunas de las cositas que estoy diciendo para que te quedes con lo que tú comprendas. Me voy a observar de ahora en adelante, voy a empezar a notar esas observaciones y me voy a dar cuenta dónde están mis pensamientos y mis emociones. Y desde ahí me voy a conectar con una filosofía, con una sabiduría que me guía. Y esta sabiduría que me guía me dice, ya no quiero ser yo, quiero conectarme con
esta profundidad de mí que me aleja de las cosas que me quitan tiempo, que me llevan a perderme en creencias, etcétera. Entonces me voy a dar cuenta que entonces, cada que yo me esté observando, necesito detenerme algunas veces en esas estructuras que están muy presentes. ¿Cuáles van a ser esas estructuras? Y allí es donde viene más el análisis. Voy a empezar a observar creencias, ¿ok? Voy a empezar a observar, por ejemplo, cuáles son mis juicios, cuáles son mis hábitos. Y aquí es donde les quiero hacer la, la diferencia, ¿ok? Para ya ir más o menos cerrando el programa. Una vez que yo me observé, empiezo a reconocerme como esa sabiduría y esa sabiduría es la que me va a acompañar a decirme, observa, Glafira, observa que ya hay una creencia. ¿Qué es una creencia? Lo he mencionado en otros programas, pero es importante separar qué es una creencia, qué es un hábito. Diríamos que una creencia tiene que ver con casi como una oración. Es un supuesto. Lo voy a decir más claramente. Es una afirmación que yo digo como si fuera una oración interna que yo estoy dando por hecho. Lo voy a decir más claramente, ¿ok? Yo puedo decir, eh, estoy pensando en una. Mm, Yo supongo que algo es verdadero porque a mí me lo enseñaron desde niño. Yo digo, por ejemplo, todas las personas que tienen el cabello corto son personas muy prácticas, ¿no? Esa es una creencia. Fíjense cómo es un enunciado de una oración. Todas las personas que usan el cabello corto son personas prácticas, pero a lo mejor otra persona tiene una creencia. Todas las personas que tienen el cabello corto son personas flojas, por ejemplo. Entonces esa creencia me va llevando a que cuando yo conozca a alguien emita un juicio. Ahí hay una separación. La creencia solo es una idea, un supuesto, una hipótesis que yo tengo porque la adquirí de alguna manera, me la enseñaron, la aprendí y no la cuestioné. Entonces veo a alguien y le aviento un juicio ahí. Un juicio que significa una operación mental en donde yo digo, esto está bien o esto está mal. Le doy ahí una condición a veces hasta moral. Fíjense cómo una creencia me va a llevar a un juicio. Ah, mi creencia es que todas las veces que yo descanso está mal, porque las personas tienen que vivir haciendo cosas. Eso lo aprendemos desde niños. Es una creencia. Cuando yo me detengo y me observo, reconozco en mí esa capacidad de analizarme, voy a observar creencias. Y no solo eso, fíjense, las creencias me van a llevar también a maravillarme o me van a llevar a asustarme de mí, a decir, toda la vida he tenido la creencia de que las personas pelonas son personas flojas, ¿no? Digo, si alguien tiene esa creencia y me ve a mí, va a decir, esta flojonaza, ¿no? Estoy un poco inventando y especulando, ¿no? Pero si yo me observo, voy a empezar a ver también los juicios como esta operación mental que ya no solo tiene una creencia, sino que a la creencia dice, esto está bien, esto está mal, ¿ok? Esas personas pelonas son flojas, está mal. O esas personas pelonas son muy prácticas, está bien. Y entonces a lo mejor hasta esas personas se cortan el cabello. Pero después, ¿qué ocurre? Empiezo a observar que esas creencias me llevan a juicios, pero también me llevan a hábitos. ¿Cuáles son los hábitos? Los hábitos justamente son esas acciones repetitivas que yo hago constantemente. Pero como me estoy observando, digo, wow, a lo mejor si la creencia es algo a lo mejor mucho más diferente, ¿no? Las personas que, mm, no sé, las personas que duermen más de es que luego son tan así las creencias, tan esquemáticas, que parecen hasta enunciados hechos, y sí lo son. Y estoy pensando en alguno. Mm,
Los hombres y las mujeres, eh, no sé, a ver, es que luego no quiero decir cosas que por no reflexionarlas demasiado puedan herir susceptibilidades y por eso estoy teniendo cuidado. Por eso pongo cuestiones como muy simples, ¿no? Pero digamos que, a ver, mm, bueno, una creencia que a lo mejor puede venir desde la infancia. Mm, mm, Tienes que hacer tus tareas porque es tu obligación, por ejemplo, ¿no? Las tareas de la escuela. Y entonces ahí estamos todo el tiempo. Y si no hacemos las tareas, somos malas personas, ahí hay un juicio. Y entonces el hábito, esa creencia se genera un juicio y luego se genera un hábito de personas que a lo mejor no saben descansar, porque las tareas es lo más importante. Yo no estoy diciendo que los niños no hagan las tareas, estoy diciendo que a lo mejor esa tarea no debe verse como tarea, sino como parte del aprendizaje. Si yo digo, hacer las tareas me va a ayudar a aprender en la vida, ahí cambio completamente la creencia. Pero si yo digo, es una tarea que tienes que hacer y es tu única obligación, cuando no la hago me siento mal, me siento culpable y son los adultos que luego pueden generar más bien hábitos de trabajar demasiado, autoexplotarse, porque ese es el hábito. El hábito son las acciones repetitivas. Cuando yo me observo, veo creencias, veo juicios y también estoy viendo hábitos, entonces ahí empiezo a analizarme, porque esos hábitos a veces, esas repeticiones vienen de patrones, se convierten en patrones que ya no solo es una acción repetitiva, son varias acciones repetitivas que provienen de creencias, de juicios y de acciones, de justo de aprendizajes familiares, sociales, esos ya son los patrones. Muchos hábitos que vienen de muchas creencias, que vienen de generaciones, de sociales, familiares, y entonces se convierten en nuestra filosofía de vida. Fíjense. Cuando yo me empiezo a observar cada vez más, y voy reconociendo esos pensamientos, esas emociones, esas acciones también, ese cuerpo, cómo se habita, empiezo a reconocer cuáles son mis creencias, cuáles son mis juicios, cuáles son mis heridas de la infancia, cuáles son mis acciones o en este caso mis hábitos, cómo vienen de ciertos patrones. Cuando yo observo todo eso, empiezo a ver mi filosofía de vida y entonces puedo decir, wow, ¿dónde estaba mi filosofía de vida? Y la filosofía de vida significa todo esto junto. Todo esto junto es como yo me comporto, como yo reacciono, y a partir de eso es cuando empiezo a observarme cada vez más, a escucharme cada vez más, y me doy cuenta que siempre está esa sabiduría ahí, solo que yo la tapo y no la escucho por todas las cuestiones cotidianas en donde no me observo y en donde no me analizo. Cuando yo me empiezo a analizar en lugar de emitir juicios, lo único que hago entonces es, al, al identificar todo esto, empiezo a darme nuevos significados solito. Es algo que emerge, no es algo que yo voy a forzar. Ah, ya me enojo conmigo, ya me di cuenta que vengo de estas creencias. No, 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 lejos de eso, ¿sabes qué es lo que puedes hacer? Sigue observándote, sigue analizando, que significa investigarte, y las acciones van a llegar solitas, no las presiones. Solo vas a empezar a darte cuenta que eliges otras cosas y al elegir otras cosas empiezas a cambiar hábitos. Cambiar hábitos va a surgir como una consecuencia de observarte y de analizarte, no como una meta. Cambiar creencias va a salir solo porque te vas a dar cuenta que esa sabiduría está ahí. Y me vas a decir, pero entonces, ¿qué es esa sabiduría? Observarte y analizarte y darte cuenta que quieres cambiar y darte cuenta que te escuchas de otra manera y darte cuenta que te lleva a nuevas acciones, esa ya es tu sabiduría. No es una persona que está a un lado tuyo. La sabiduría es todo este estado de conciencia que te reconecta justo con este sentido, con este Tao, con esta vacuidad.
¿ok? Con este logos, decíamos, con este estado de calma, de plenitud, de armonía que significa el logos. O simplemente, si no te quieres enredar con estas palabras, que te conecta con lo más profundo, pleno y amoroso de ti, en donde no te vas a regañar, en donde te vas a seguir observando y a lo mejor te vas a maravillar y vas a decir, wow, ¿en dónde estaba perdida? Ok, voy a elegir otra cosa. Y entonces vas a empezar a darte nuevos significados solita y te vas a dar cuenta que esa que eras, a partir de todas estas creencias, poco a poquito y a tu ritmo, porque te puedes equivocar y puedes regresar a lo de siempre, pero te vas a observar y vas a decir, ok, lo volví a hacer, pues lo intento de nuevo. Acepto que soy parte de esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Empiezas a conocerte y a reconocerte de nuevas maneras. Tomas otras elecciones, te das nuevos significados y empiezas a escribir una historia diferente de ti, siempre, por supuesto, atravesada de juicios, de creencias, pero por lo menos que dudas, con una nueva filosofía de parte de la que ya tienes, pero desde la observación, desde la indagación. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Estas dos herramientas que te decía en el principio, que te llevan a tu propia sabiduría, solo la observación y el autoanálisis, te van a decir cuál es el camino en donde te encuentras, en lugar de donde te pierdes. Yo espero que estas dos herramientas las hagas parte de tu vida. Si quieres profundizar más en ello, acompáñanos en el grupo de reflexionistas. En mis redes sociales vas a encontrar las ligas que están ahí. Acuérdate que es donativo voluntario. Si no tienes el donativo voluntario, entra gratuitamente. Lo único que yo quiero compartir con esto, una vez al mes, el último domingo de cada mes a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Te puedes conectar desde cualquier lugar del mundo, por eso cambié el horario y la hora para que pudieras estar ahí. 2 horas en donde estamos reflexionando, pero sobre todo a través de ejercicios. A veces sí, ya me han dicho que puede ser intenso, pero esa intensidad tiene que ver con el proceso de conocernos en lugar de perdernos. Acompáñame el próximo lunes y también en los en vivos que estoy subiendo por TikTok. En TikTok estoy haciendo en vivos algo más espontáneo, no digo fecha ni nada, solo pongo por ahí el en vivo para que si estás conectado, pues ahí me puedes encontrar como Glafira Rocha Escritora, y también estos programas quedan grabados en Facebook y en YouTube, y en Instagram vas a encontrar reflexiones, pensamientos, bibliografías, etcétera, que te pueden acompañar en este proceso. Estoy tratando de que en todas mis redes encuentres diferentes materiales para seguirte acompañando en el proceso de conocerte y no solo eso, de reflexionarte. Nos vemos la próxima semana.